Bienvenidos a la tercera parte de la clase de bacilos gram negativos. Hoy veremos aquellos patógenos que pueden causar infecciones en el intestino, es decir, veremos patógenos intestinales. Analizaremos los mecanismos a través de los cuales estos microorganismos al llegar al intestino causan enfermedad, y en la última parte de la clase veremos cómo la evasión a la respuesta inmune hace que algunos microorganismos que pueden llegar a infectar el intestino produzcan infección sistémica. Hoy hablaremos de las cepas de Escherichia coli capaces de producir infección en el intestino humano. Muchas de ellas forman parte de la microbiota normal de animales de granja o de corral. Por ejemplo, Escherichia coli enterotoxigénica, enteropatógena, enteromorrágica, enteroagregativa. Escherichia coli enteroinvasiva causa infección en el intestino humano, pero el reservorio es justamente el humano enfermo. Estos microorganismos contaminan los suelos, las aguas y los alimentos. Por lo tanto, las infecciones se transmiten por consumo de aguas o alimentos contaminados con heces de animales o, en el caso de Escherichia coli enteroinvasiva, del humano enfermo. Hoy hablaremos también de las infecciones que causan integrantes de dos géneros. Estos dos géneros bacterianos, Shigella y Salmonella, forman parte de la familia de las enterobacterias. En cuanto al género Shigella, está integrado por 4 especies: Dysenteriae, Flexneri, Boydii y Zoonoei, y solo infectan al humano. Es decir, que las infecciones por Shigella se van a transmitir por la ingestión de alimentos o aguas contaminadas con heces de los humanos enfermos. En cuanto al género Salmonella, este se encuentra integrado por más de 2000 serovariedades. El género Salmonella se encuentra como habitante normal del intestino de una gran variedad de especies animales, desde anfibios, reptiles, peces, aves, mamíferos. Y, por lo general, las infecciones por Salmonella se adquieren por la ingestión de alimentos o aguas contaminadas con heces de estos animales. Es muy frecuente que las infecciones de Salmonella se originen por el consumo de huevos contaminados. Hoy hablaremos también de la infección que causa Salmonella serovariedad typhi. Esta serovariedad del género Salmonella es una de las pocas que solamente infecta al humano. Es decir, que las infecciones causadas por Salmonella serovariedad typhi se adquieren por el consumo de aguas o alimentos contaminados con heces de humanos enfermos. También veremos que la infección que causa Salmonella typhi en el humano es no una infección intestinal, sino que es una infección sistémica. Hoy hablaremos de las infecciones que causan distintos microorganismos al alcanzar la mucosa intestinal. Algunos de ellos van a infectar el epitelio intestinal del intestino delgado, otros del intestino grueso. Esto va a traer consecuencias en la característica de las infecciones. Recuerden que en el intestino delgado se reabsorben aproximadamente unos 9 litros de líquido diarios. Por lo tanto, alguna alteración en los enterocitos del intestino delgado que afecte la reabsorción de ese líquido va a producir como característica diarreas acuosas. Otros microorganismos van a poder infectar el colon. En esa región anatómica, la reabsorción de agua implica aproximadamente 1 litro diario. Por lo tanto, las infecciones causadas en el colon van a tener una característica no tanto de una diarrea acuosa, sino de lo que llamamos disentería. Vamos a ver a lo largo de la clase que existen al menos 3 mecanismos a través de los cuales los patógenos entéricos pueden afectar el funcionamiento de la mucosa intestinal. Algunos patógenos afectarán la función del enterocito a través de toxinas. Otros pueden hacerlo a través del borrado de las microvellosidades que afectan seriamente la absorción a través de los enterocitos. Y un grupo de microorganismos va a afectar al epitelio intestinal directamente afectando la integridad del epitelio intestinal.
cualquiera de ellos puede producir diarrea. En algunos casos, el patógeno tiene uno solo de estos mecanismos, en otros veremos que los patógenos pueden tener más de un mecanismo. Como ejemplo de microorganismos que producen diarrea a través de la acción de la toxina, vamos a ver cuál es el mecanismo que utiliza Escherichia coli enterotoxigénica. Hay otras bacterias importantes que causan diarrea a través de toxinas, como por ejemplo Vibrio cholera. En el caso de Escherichia coli enterotoxigénica, esta bacteria va a causar lo que conocemos como diarrea del viajero. Esta diarrea puede ser fatal en niños de menos de 5 años y afecta principalmente el intestino delgado, por lo tanto va a producir una diarrea acuosa. Una vez en el intestino, Escherichia coli enterotoxigénica, que puede haber llegado al intestino por la ingestión de aguas o alimentos contaminados, ¿con qué? Con heces de animales fundamentalmente. Una vez en la luz intestinal, Escherichia coli enterotoxigénica se adhiere al enterocito. ¿Cómo se adhiere? A través de fimbrias, en este caso fimbrias que se conocen con la sigla CFA, que son factor de colonización, y también una adherencia particular que la realiza a través de una adhesina que se encuentra en el extremo del flagelo. Antes de liberar sus toxinas, Escherichia coli enterotoxigénica se adhiere más fuertemente al epitelio intestinal. En esta segunda etapa de adherencia lo hace a través de adhesinas afímbricas, es decir, proteínas de membrana externa. Los receptores del enterocito que reconocen a las adhesinas, ya sea fímbricas o afímbricas de Escherichia coli enterotoxigénica, no están definidos aún, pero se sospecha que son azúcares, son glicósidos. Ustedes recuerden que siempre la adherencia entre una bacteria y una célula eucariota se realiza a través del reconocimiento de proteínas y azúcares. Este fenómeno de adherencia no afecta el funcionamiento del enterocito. La diarrea se va a producir por acción de dos toxinas, una toxina termolábil y una toxina termoestable, cuyo mecanismo de acción veremos en unos instantes, pero que en conjunto van a afectar el funcionamiento de los canales de cloro. Es decir, el enterocito no va a poder retener cloro, detrás del cloro va a perder sodio y detrás del sodio se va a eliminar el agua. Como dijimos antes, esta infección tiene lugar en el intestino delgado, por lo tanto estamos hablando de que el paciente puede perder grandes volúmenes de agua. Veamos ahora el mecanismo de acción de la toxina termolábil de Escherichia coli enterotoxigénica, que es similar a la que produce Vibrio cholera. Se trata de una toxina de tipo AB, una molécula compleja, y por lo tanto es sensible al calor porque la desestabiliza. Como todas las toxinas AB, la subunidad B es la subunidad de unión y la subunidad A es la que tiene la acción tóxica o enzimática. En este caso se trata de una toxina que va a poder ADP-ribosilar a la proteína G. La proteína G es la encargada de estimular a la adenilato ciclasa. Por lo tanto, por acción de esta toxina va a quedar encendida, es decir, que se van a producir grandes cantidades de AMP cíclico. Esto tiene como consecuencia que la proteína quinasa va a estar muy activa y va a fosforilar proteínas que no tendrían que estar fosforiladas. Recuerden que los niveles de AMP cíclico son sensibles, son muy sensibles para la célula eucariota, justamente por este fenómeno. Cuando existen niveles importantes de AMP cíclico, niveles no fisiológicos de AMP cíclico, se estimula la proteína quinasa y se fosforilan proteínas que no deberían estar fosforiladas. Este es el caso de las proteínas que conforman el canal de cloro, conocidos como CFTR. Al estar fosforilado,
el canal de cloro no cumple su función fisiológica y, como decíamos antes, se pierde cloro, se pierde sodio y se pierde agua. En cuanto a la acción de la toxina termoestable, esta es una molécula pequeña, por lo tanto la temperatura no la afecta, va a unirse al receptor de la guanilato ciclasa y esto va a tener como consecuencia un aumento en el AMP cíclico. Este aumento en el AMP cíclico va a tener el mismo fenómeno, va a causar el mismo fenómeno que lo que vimos cuando se aumentaba el AMP cíclico. Por lo tanto, ambas toxinas van a favorecer la fosforilación del canal de cloro con las consecuencias que ya hablamos. Algunos patógenos entéricos tienen la capacidad de unirse fuertemente al enterocito a través de mecanismos especiales de adherencia. Como resultado, las microvellosidades se modifican en su estructura y se pierde la capacidad de absorción. Si esto ocurre en el intestino delgado, estamos hablando de una falla en la reabsorción de grandes cantidades de agua. Por lo tanto, el paciente puede sufrir una diarrea acuosa que lo lleve a la deshidratación. Esto es así en el caso de Escherichia coli enteropatógena, que está asociada a la diarrea infantil. Veremos ahora, con un poco más de detalle, cuál es el mecanismo a través del cual Escherichia coli enteropatógena es capaz de producir el borrado de las microvellosidades. Al llegar al intestino, la bacteria comienza una serie de pasos de adherencia. Comienza con una adherencia lábil, en la cual es protagonista la fimbria BFP. Esta es una fotografía tomada a través del microscopio electrónico, donde se ve el cuerpo de Escherichia coli enteropatógena y la estructura de la fimbria BFP. Como ustedes pueden apreciar, es una estructura importante de esta fimbria. A través de esta fimbria, la bacteria va a ser capaz de adherirse entre sí y de adherirse al epitelio del intestino. El receptor intestinal que reconoce a la fimbria BFP se pierde con los años. Por lo tanto, el individuo adulto difícilmente sufra infecciones por Escherichia coli enteropatógena. Este es el motivo por el cual Escherichia coli enteropatógena se la asocia a las diarreas infantiles. A partir de la adherencia lábil, comienza una segunda etapa en la cual Escherichia coli enteropatógena se une fuertemente al epitelio intestinal. Esto lo lleva a cabo a través de una proteína, la intimina, que es una adhesina afímbrica. Lo interesante es que el receptor para esta proteína, llamado TIR, no es parte de la membrana del enterocito, sino que es la propia bacteria la que inyecta dentro del enterocito el receptor para que éste lo exprese en su membrana. Como consecuencia de la interacción entre la timina y el receptor TIR, se produce un reordenamiento de los microfilamentos de actina que cambia la estructura del enterocito y se produce el borrado de las microvellosidades. En este esquema podemos ver cómo Escherichia coli enteropatógena introduce en la célula del huésped el receptor TIR para que éste sea expresado en la membrana y sea reconocido por la intimina. Esto lo lleva a cabo a través del sistema de secreción tipo 3, que son literalmente jeringas que la bacteria construye en un mecanismo complejo de ensamblado de proteínas, muy parecido al ensamblado con el cual la bacteria construye su flagelo, y que le permite a la bacteria introducir en la célula del huésped moléculas o sustancias que son hidrofílicas, que de otra forma sería imposible que atravesaran la membrana de doble capa lipídica. El mecanismo de borrado de microvellosidades que hemos visto recién para Escherichia coli enteropatógena es compartido también por Escherichia coli enterohemorrágica. Con pequeñas diferencias de fosforilación de alguna proteína, Escherichia coli enterohemorrágica produce exactamente la misma afectación de los microfilamentos de actina del enterocito
que llevan al borrado de las microvellosidades y afecta así el intercambio de iones y el transporte de agua. Alguna diferencia respecto a Escherichia coli enteropatógena es que Escherichia coli enterohemorrágica infecta las células del colon y que además produce una toxina que no produce Escherichia coli enteropatógena, que es la toxina similgiga. Esta toxina, cuyo mecanismo vamos a ver en las próximas diapositivas, está codificada en Escherichia coli enterohemorrágica a través de un fago en lisogenia. Escherichia coli enterohemorrágica libera la toxina similgiga en la luz intestinal. Todavía no se conoce exactamente el mecanismo a través del cual la toxina similgiga llega a circulación. Lo que se sabe es que el enterocito carece del receptor específico, que se conoce con el nombre de GB3 o globotriaosylceramida. Se piensa que la toxina similgiga llega a circulación a través de las uniones fuertes entre los enterocitos o a través de transitosis. La expresión del receptor GB3 en el humano está restringido a un número escaso de células. Por ejemplo, los podocitos, plaquetas, neuronas y especialmente células endoteliales de la microvasculatura, especialmente la microvasculatura del glomérulo. Cuando la toxina de Giga afecta la célula endotelial, se produce afectación del endotelio, se activa la cascada de coagulación y esto puede producir microtrombos. Los microtrombos a su vez pueden generar necrosis isquémica distal. Además se puede producir consumo de plaquetas, fragmentación de glóbulos rojos y en conjunto estas son características del síndrome urémico hemolítico. Veamos ahora en más detalle el mecanismo de acción de la toxina similgiga. Es una toxina de estructura AB, donde la subunidad B es la subunidad de unión. Dijimos que el receptor es el GB3. Cuando la toxina alcanza una célula blanco, como en este caso el ejemplo es la célula endotelial, y es reconocida por el receptor, la toxina junto con el receptor es endocitada en una vesícula. Esta vesícula luego es procesada por el retículo endoplásmico y se libera la subunidad A, que tiene una acción sobre la síntesis de proteínas, ya que afecta los ribosomas. De esta forma, la acción de la toxina de Giga o similgiga es la de interrumpir la síntesis de proteínas y por lo tanto se genera la muerte de la célula afectada. Los mecanismos de patogenia que vimos hasta el momento no afectan la integridad del enterocito, por lo tanto no afectan la mucosa intestinal. A partir de ahora vamos a ver patógenos que causan diarreas por causar daño en el epitelio intestinal. El primer ejemplo que vamos a ver es el de Escherichia coli enteroagregativa. Esta bacteria produce el daño en el tejido en 3 etapas. La primera es adherencia, luego la elaboración de toxinas, enterotoxinas y citotoxinas, y por último la inducción de la inflamación. En el primer paso de adherencia, la bacteria se va a unir al enterocito a través de adhesinas fímbricas y afímbricas. La adherencia tiene lugar tanto entre la bacteria y el enterocito como entre las bacterias entre sí. Esto da origen a una malla muy similar a una biopelícula. La formación de esta biopelícula se relaciona con la capacidad que tiene Escherichia coli enteroagregativa de permanecer durante largos periodos en la superficie del epitelio intestinal y se asocia a su vez con la producción de diarreas prolongadas en niños. Una vez establecida la biopelícula sobre el epitelio intestinal, la bacteria comienza a afectar el epitelio por acción de las toxinas. Escherichia coli enteroagregativa produce distintas toxinas. Algunas son enterotoxinas de acción similar a la
que hemos descrito para Escherichia coli enterotoxigénica, que está relacionada en realidad con la producción de la diarrea acuosa. Pero otras son citotoxinas formadoras de poro, que lo que van a hacer es favorecer el desprendimiento y la extrusión de las células del epitelio intestinal. Finalmente, la persistencia por periodos prolongados de esta biopelícula formada por Escherichia coli enteroagregativa genera una respuesta inflamatoria en el intestino que está caracterizada por la secreción de interleuquinas, tanto interleuquina 8 como interleuquina 1b. Estas citoquinas pueden ser encontradas con frecuencia en las heces de individuos infectados, tanto niños como adultos. En este diagrama vamos a analizar el mecanismo de patogénesis de Escherichia coli enteroinvasiva y de los integrantes del género Shigella. Los estudiamos juntos porque realmente son indistinguibles. Se trata de patógenos que no poseen flagelo, son inmóviles y son patógenos netamente humanos. Infectan solamente al hombre. Por lo tanto, la infección por Shigella o por Escherichia coli enteroinvasiva se va a producir cuando el individuo ingiere aguas o alimentos contaminados con heces de individuos enfermos. Una característica de estos patógenos es que no van a encontrar el receptor en la membrana apical del enterocito, sino que el receptor está en la membrana basal del mismo. Por lo tanto, a partir de la luz intestinal, tanto Escherichia coli enteroinvasiva como Shigella van a atravesar el epitelio intestinal realizando transitosis a través de la célula M y escapando de la célula del sistema inmune, ya sea esta un macrófago o una dendrítica. Una vez en la membrana basal, el patógeno encuentra su receptor, interacciona con el enterocito y de esta reacción se va a realizar una polimerización de la actina, se van a afectar los filamentos de actina. Esto termina con la deformación del enterocito que engolfa la bacteria y la incorpora al citoplasma. Tanto Escherichia coli enteroinvasiva como Shigella son capaces de escapar de la vacuola endocítica y quedar libres en el citoplasma. Una vez allí, y a través de proteínas efectoras, logran el rearreglo de microfilamentos de actina en uno de sus polos. De esta forma se proveen de una estructura de movilización estas bacterias que de otra forma son inmóviles porque carecen de flagelo. Imaginemos que esta estructura de microfilamentos de actina actúa como un elástico, contrayéndose y expandiéndose y confiriéndole movilidad a la bacteria. De esta forma, estas bacterias hacen protrusión en la célula adyacente, provocan la desestabilización del epitelio y lo destruyen. Como un último ejemplo de patógenos entéricos que causan daño en el epitelio intestinal, vamos a ver la patogenia causada por Salmonella, Cerovariedades tifimurium o Enteritidis. Estos microorganismos, al llegar a la luz intestinal, interaccionan con el enterocito y a través de un sistema de secreción tipo 3 inyectan en la célula eucariota efectores que producen el reordenamiento de los microfilamentos de actina. A partir de ese reordenamiento de los microfilamentos de actina se van a producir distintos fenómenos. Uno es la desestabilización de las uniones fuertes entre los enterocitos. Otro fenómeno que ocurre es el engolfamiento de la bacteria por deformación de la membrana del enterocito. Además, las proteínas efectoras que fueron inyectadas por la bacteria en el citoplasma del enterocito estimulan la vía de las MAP quinasas y esto se traduce en una mayor expresión de genes inflamatorios que dan origen a la secreción de interleuquinas, tanto IL-8 como IL-1B. Finalmente, la desestabilización de las uniones fuertes entre los enterocitos permite que los polimorfonucleares lleguen a la luz intestinal,
que se pierda líquido y que las bacterias que están en la luz intestinal lleguen a la lámina propia. Por último, vamos a ver ejemplos de patógenos que luego de invadir el intestino causan infección sistémica. A diferencia de lo que ocurre con las serovariedades Enteritidis y Typhimurium, al ser ingerida la serovariedad Typhi de Salmonella, no se genera una fuerte respuesta inflamatoria en la submucosa. Esto ocurre porque Salmonella Typhi no es reconocida por nuestro sistema inmune y puede, desde intestino, pasar a circulación, producir una infección sistémica que compromete, entre otros órganos, al hígado, al vaso, a hueso y a cerebro. Esto ocurre porque, a pesar de tener lipopolisacárido, Salmonella Typhi tiene un antígeno capsular, es decir, tiene cápsula que enmascara la molécula de lipopolisacárido y este no es reconocido por el TLR4. Este mecanismo de evasión a la respuesta inmune es compartido por el género Brucella, compuestos por bacilos gram negativos, pero que no pertenecen a la familia de las enterobacterias. La brucelosis es una enfermedad zoonótica que se transmite al hombre por los animales. Al ingerir Brucella, el individuo no genera una respuesta inflamatoria en el intestino, a lo mismo que ocurre con Salmonella Typhi, y Brucella produce una infección sistémica. En el caso de Brucella, la falta de reconocimiento de su lipopolisacárido por el TLR4 no se produce por enmascaramiento, como en el caso de Salmonella Typhi, sino que se produce por un cambio en la composición de su lípido A, donde aparecen cadenas más largas de ácidos grasos. Este cambio en la composición del lípido A hace que no sea reconocido por el TLR4 y no se genere la respuesta inflamatoria. Otro mecanismo de evasión que comparten ambos patógenos es la capacidad de evitar que el TLR5 reconozca su flagelina. En el caso de Salmonella Typhi es porque la reprime, en el caso de Brucella es porque modifica su composición. Resumiendo, hemos visto hoy cómo los patógenos entéricos tienen distintos mecanismos a través de los cuales producen diarrea. Algunos de ellos borran las microvellosidades, otros se establecen a través de biopelículas y permanecen largo tiempo sobre el epitelio intestinal, otros utilizan toxinas, algunos son invasivos y producen daño y destrucción del epitelio. Y finalmente hemos mencionado dos patógenos que, si bien pueden ingresar por la vía digestiva, al tener mecanismos de evasión a la respuesta inmune, generan una infección sistémica por ser incapaces de producir una reacción inflamatoria a nivel intestinal. Llegamos así al fin de la tercera parte de la clase de bacilos gram negativos. Les agradezco su atención y los espero en la cuarta y última parte de esta clase, donde veremos Pseudomonas aeruginosa.